Bien, el, el seminario de esta tarde lleva el título El Plan de Salvación, parte 2. Esta va a ser la segunda parte. Y el subtítulo, recuerden que nuestro primer tema era el Plan de Salvación, parte 1, o sea, nuestro tema anterior. El Plan de Salvación, parte 1, pero también tenía un subtítulo. Daily, ¿me recuerdas el subtítulo? Muy bien, el Consejo de Paz y la Naturaleza Humana Caída. Hoy el subtítulo es El Plan de Satanás y una vislumbre del futuro. El plan de Satanás y una vislumbre del futuro. Este es el Plan de Salvación, parte 2. Vamos allá. Voy a la primera cita. Primeros escritos, página 51, párrafo 4. Escuchen esto. Primeros escritos, página 151, párrafo 4. Sin embargo, a los ángeles les fue asignada su obra, la de ascender a la gloria y descender de ella con el bálsamo fortalecedor para aliviar los sufrimientos del Hijo de Dios y servirle. Esta fue la misión que Cristo en el plan de salvación le delegó a los ángeles. También les tocaría defender y custodiar a los súbditos de la gracia. ¿Quiénes son esos? Todos nosotros, los súbditos de la gracia, contra los ángeles malos. Mis hermanos, los ángeles demoníacos, los demonios, tienen poder suficiente un solo ángel para aniquilar en un solo día millones de cristianos, millones de adventistas. ¿Por qué no hacen eso? Porque Dios no se lo permite y hay una guardia de ángeles santos, de ángeles buenos alrededor de nosotros. Y en este lugar, ahora mismo, hay un buen número de ángeles. Duplica el número de personas que hay aquí reunidas. Esta es la cantidad de personas que realmente hay aquí. Por lo menos un ángel para cada uno de nosotros. Sigue diciendo, les tocaría defender y custodiar a los súbditos de la gracia contra los ángeles malos y librarlos de las tinieblas en que constantemente trataría Satanás de envolverlos. Yo vi que le era imposible a Dios. Hay cosas que a Dios le son imposibles hacer. Vamos a escuchar una de esas cosas que a Dios le es imposible. Dice, yo vi que le era imposible a Dios alterar o mudar su ley para salvar al hombre perdido y condenado a perecer. Si algún medio de salvación iba a ser provisto para rescatar a la raza humana y al hombre caído, no iba a ser el de quitar la ley. Por supuesto, una opción, la opción de quitar la ley, salvaría al hombre también. Lo salvaría porque al quitar la ley, ya no hay deuda con la ley. Ya no hay pecado, y si no hay pecado, no hay pecadores, y si no hay pecadores, no hay necesidad de un salvador, ni de redención, ni nada. No hay nadie ha violado la ley, nadie debe nada. Y quitar la ley sería una opción para salvar a los pecadores. Pero ¿qué pasaría con el gobierno de Dios si se quita la ley? ¿A quién le estaría dando la razón? ¿Al mismísimo Satanás? Y el gobierno de Dios se derrumbaría por completo. No tendría sentido el gobierno de Dios. Así que no era opcional quitar o rebajar la norma de la ley o ajustar la ley al hombre caído. Esto es imposible. Por lo tanto, consintió en que su amado hijo muriese por la transgresión del hombre. Ese era el único camino opcionable para Dios. La opción de quitar la ley para salvar al pecador era imposible. Dios no podía hacer eso. Porque la ley, vamos a encontrar que es tan sagrada, tan valiosa y del mismo valor de Dios mismo. Quitar la ley es quitar a Dios. Así de alta y sublime es la excelencia de la ley de Dios. Así que no es opcional quitar la ley. Para salvar al hombre, entonces era necesario enviar a un sustituto para que pagara la deuda del hombre. Saben, la mayor evidencia en favor de la inmutabilidad de la ley de Dios es la cruz de Cristo. O sea, nuestra comprensión adventista, la teología adventista plantea que la cruz, lejos de demostrar que la ley ha sido abolida, demuestra que la ley es inmutable y jamás puede ser
movida ni una sola clavija, ni un solo pilar de la ley de Dios. Eso demuestra la teología adventista. Los evangélicos, lamentablemente, están engañados al decir que la ley fue abolida en la cruz. Eso es totalmente contradictorio. Porque si fue abolida, ¿a qué vino a morir Cristo? ¿A pagar? ¿Por qué? Vamos a continuar. Primeros escritos, página 152, párrafo 1. 152, párrafo 1 dice. Escuchen esto que es importantísimo y se los señalé en nuestro tema anterior. Recuerden, para retomar un poco la idea, en nuestro tema anterior aprendimos que Cristo se reunió con los ángeles y una de las cosas que les explicó a los ángeles es que él iba a venir a la tierra e iba a tomar la naturaleza humana caída, que es la naturaleza que tiene el hombre después que pecó. Después que Adán pecó, todos los hijos de Adán heredan una naturaleza humana caída. Eso significa que la naturaleza inferior, la carne, el cuerpo, está cargado de concupiscencias y deseos hacia el pecado, tendencias a pecar. Y por supuesto, esta naturaleza humana caída dificulta, hace difícil nuestra obediencia a la ley de Dios. De hecho, nos imposibilita obedecer la ley de Dios. Se requiere de una fuerza que viene de Dios para que podamos y seamos capacitados para obedecer. Y Jesús les explicó a los ángeles que él iba a venir a la tierra tomando la naturaleza humana caída para mostrarle al hombre un ejemplo de victoria sobre la carne y el pecado. Jesús les informó eso a los ángeles y los ángeles se alarmaron, se asustaron, dijeron, no, nosotros vamos por ti. ¿Recuerdan? Ahora, como les comenté la vez anterior, Satanás estaba escuchando los términos del plan de redención y él quería sacar partido de todo esto. Y también convocó una reunión con sus ángeles. Explica el espíritu de profecía hablando de esa reunión. Dice aquí, en esta cita que les dije, que es la página 152, párrafo 1. Dice, Satanás se alegró, hizo fiesta, se gozó de nuevo con sus ángeles. O sea, ya lo había hecho cuando tuvo la caída del hombre. Satanás se regocijó. ¡Ay, el hombre cayó! Tenemos una oportunidad para seguir viviendo. Ahora ganamos un territorio. Ahora invadimos la tierra. Es nuestra. Y su dominio y su poder iba a ser perpetuado por mucho más tiempo. Satanás tuvo una victoria y se regocijó. Pero ahora, al enterarse de los términos del plan de redención, al escuchar que Jesús venía con una naturaleza humana caída, ahora Satanás se alegra, se regocija. Dice aquí, de que por haber causado la caída del hombre, lograba hacer descender al Hijo de Dios de su exaltada posición. Dijo a sus ángeles, escuchen esto, Satanás dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído, podría vencerlo. ¿Ven la lógica de Satanás? Claro, él sabe muy bien lo que significa tomar una naturaleza humana caída y las desventajas que posee inherentemente una naturaleza caída, humana caída. Y Satanás dijo, ¿cómo? Que él viene y va a tomar la naturaleza humana caída para ser un ejemplo para el hombre, para vencer en las tentaciones. No, eso no va a ser posible. Cuando él tome la naturaleza humana caída, va a ser fácil para mí dominarlo. Porque esa misma naturaleza lo impulsa a pecar. Va a ser mucho más fácil para mí presentarle 2 o 3 tentaciones y él va a caer facilito, facilito. De hecho, todos los descendientes de Adán han demostrado que esta naturaleza humana caída realmente tiene gran poder sobre nuestro carácter. Y a temprana edad se manifiesta y nos lleva a pecar. Jesús fue diferente. Y un día vamos a explicar cómo Jesús hizo para no ceder nunca a los impulsos de la naturaleza humana caída. Eso lo vamos a estudiar. ¿Cómo se hizo él? Porque como hizo Jesús, así podemos hacer nosotros. Ahora, Satanás pensaba que iba a obtener una ventaja de esto y que iba a poder hacer caer a Cristo. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación.
Y déjenme decirles, no tengo tiempo para explicarlo, pero habría sido un caos para el universo que Cristo hubiese pecado. Un caos, y Satanás habría vencido en el gran conflicto. Siguiente cita. Historia de la Redención, página 47, párrafo 2. Dice: humildemente y con indecible pesar, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmósfera había cambiado. Ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la que estaban expuestos. Aún ahí se ve la maravillosa manifestación del amor de Dios, ¿no es así? Dios los cubrió con túnicas de pieles para cubrirlos del frío y del calor extremo. En la página 47, párrafo 3 del mismo libro, es Historia de la Redención. Página 47, párrafo 3 explica, dice: todo el cielo, eso es la capital donde mora Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde moran los ángeles leales, y también los mundos inteligentes reconocidos por Dios, hechos por Dios, creados por Dios. Dice, todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que habían acarreado la ira de Dios sobre la especie humana. Ya no podían tener comunión directa con Dios. Hoy en la lección aprendimos, en la que estudiamos hoy en la mañana, que en la mayoría de los casos donde aparece Dios en el Antiguo Testamento, Jehová Dios, el del Antiguo Testamento, en realidad era Cristo mismo, era el Hijo. ¿Saben por qué? Porque el pecado creó un abismo, un enorme abismo entre Dios y la raza humana. Y entonces se determinó en el plan de redención que Cristo sería el mediador entre el Dios eterno y la raza caída. Entonces, la cara representativa de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sería Cristo. ¿Es Cristo quien habló con Adán y Eva? ¿Es Cristo quien habló con Abraham, Isaac y Jacob? ¿Fue Cristo quien habló con Moisés? Y es Cristo quien ha estado hablando con cada uno de los profetas. De hecho, fue Cristo mismo quien estuvo en el horno de fuego, allí con Ananías, Misael y Azarías, en la historia de Daniel. Siempre ha sido Cristo. Miqueas dice que sus salidas, sus apariciones son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad, desde el principio. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, en la mayoría de los casos, se refiere a la persona del Hijo de Cristo, porque Él representaría a la deidad. Por eso explica aquí, dice, había acarreado el pecado de Adán y Eva, había acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Ya no podían tener comunión directa con Dios y se habían sumergido en la miseria y la desesperación. No se podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a la necesidad del hombre. ¿Escucharon esto? La norma de la ley de Dios no sería adaptada ni rebajada para que se adaptara a la necesidad del hombre, al nuevo estado de debilidad del hombre. Dios no dice, el hombre ahora es un poco más débil, ahora no tiene capacidad para obedecer todo el tiempo la ley de Dios. Así que vamos a bajarle un poquito la norma a la ley. Vamos a ponerle una ley más fácil, adaptada a su condición caída, para que solo exija que hagan su mejor esfuerzo por obedecer la ley, que se esfuercen en lo mejor que puedan y que de vez en cuando la guarden. Vamos a darle una ley así a ellos, ¿ven? A ese mundo vamos a hacer una exclusión con ese mundo. A ellos vamos a darle una ley adaptada a su condición, una ley más fácil para que ellos puedan guardarla. No fue eso lo que hizo Dios. Dios no rebajó la norma de su ley. De hecho, para la debilidad de la naturaleza humana, Dios tenía preparado el poder a través de la gracia, el poder que vino por medio de Cristo en su victoria sobre la carne. Para la debilidad humana, Él iba a proveer los medios para capacitar al hombre en su debilidad, en su carne caída, para que pueda rendir una obediencia perfecta a la ley de Dios, sin excusas, porque el pecado no tiene excusa. El hombre sería capacitado para obedecer la ley de Dios. Así que dice aquí, no se podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a la necesidad del hombre.
porque de acuerdo con el plan de Dios, ésta nunca debía perder su fuerza ni anular el más pequeño de sus requerimientos. Siguiente cita. Historia de la Redención, página 48, párrafo 1, dice: los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran a la pareja caída y le informaran que aunque no podían conservar su santa condición ni su hogar edénico, por causa de la transgresión de la ley de Dios, su caso no era totalmente desesperado. Se les informó que el Hijo de Dios, que había conversado con ellos en el Edén, ¿quién habló con Adán y Eva? ¿Quién maldijo a la serpiente? ¿Quién dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya? Fue Cristo el que habló en Génesis 3:15. Y la Biblia dice que era Dios. Dios dijo. Entonces, ¿quién es Cristo? Dios. Cristo es Dios. Muy bien. Fue Cristo, dice la hermana White, fue el Hijo de Dios el que había conversado con ellos en el Edén y se había sentido impulsado por la piedad en vista de su condición desesperada, y que se había ofrecido voluntariamente. A Cristo nadie lo obligó. Que nadie piense que el Padre obligó a Cristo a venir a la tierra. Cristo vino por voluntad propia. Se había ofrecido voluntariamente para soportar el castigo que les correspondía y morir para que los seres humanos pudieran vivir por fe en la expiación que Cristo proponía hacer por ellos. Todo esto se le está explicando a Adán. O sea, ángeles fueron enviados después que Cristo tuvo su conversación con Adán y Eva y les exigió una explicación sobre lo que había pasado en el jardín, después que había pronunciado una maldición sobre la serpiente, después que había explicado el plan de redención, desde algunos símbolos como fueron las túnicas de pieles. Ángeles fueron enviados para dialogar con Adán y Eva y explicar los términos del plan de redención. Después que Cristo salió del Consejo de Paz y se reunió con los ángeles y les explicó a los ángeles cómo iba a funcionar el plan de redención, algunos ángeles fueron enviados aquí a la tierra para conversar con Adán y Eva y explicarle a ellos todo lo que se iba a desarrollar en el plan de redención. Esto es lo que estamos leyendo. Sigue diciendo: por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a o sea, al hombre, que podría resistir las artimañas de Satanás. O sea, el plan de Dios, el plan de redención, iba a proveer todos los medios para que el hombre fuera completamente rescatado del pecado. De ahí, de entender esto, depende una correcta comprensión del tema de la justificación por la fe y del evangelio. Porque la justificación por la fe, el plan de redención, el perdón de Cristo, se propone no solo proveerle un perdón legal al hombre para que el hombre reciba el pago gratuito de todas sus deudas debido a la transgresión. No solamente el hombre iba a ser perdonado, sino que el hombre iba a recibir poder para que se restaurara su condición y se elevara en su poder, de tal manera que el hombre tendría entonces capacidad para, dice aquí, para resistir las artimañas y las tentaciones de Satanás. Eso involucraba el plan de redención, un rescate total y completo, no un rescate a medias. No era solo el perdón para los pecados, el poder para que el hombre dejara de pecar. Sigue diciendo: se le concedería un tiempo de prueba, durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. Es una cita fuerte, poderosa, porque algunos piensan que nunca, bajo ningún concepto, el esfuerzo humano por guardar la ley de Dios será aceptado por Dios. Hay quienes dicen: el ser humano no tiene que esforzarse por guardar la ley de Dios, porque no tiene fuerza, y como no tiene fuerza y todo lo que puede hacer en su esfuerzo es pecar,
porque su naturaleza lo incita a pecar, el hombre nunca va a tener un estado, una condición en la que sus propios esfuerzos por guardar la ley sean aceptados por Dios. Esas son obras humanas. Y las obras humanas no contribuyen nunca en la justificación por la fe. Saben, esto es una idea equivocada. El mero esfuerzo humano nunca será aceptado por Dios. Pero el plan de redención contempla una coalición, una unidad entre lo divino y lo humano, una obra de cooperación entre el esfuerzo humano y el esfuerzo divino, que es realmente el verdadero y el poderoso, el que se lleva todos los méritos, porque el esfuerzo humano no lograría nada. Pero el esfuerzo humano combinado con el esfuerzo divino haría que para el hombre posible la victoria sobre el pecado y una perfecta obediencia a la ley de Dios. Y eso se demostró en Cristo. Cristo vinculó su esfuerzo humano en la carne pecaminosa con la divinidad y venció el pecado. De igual manera, en nuestro caso, el esfuerzo humano combinado con el esfuerzo divino es el que trae la victoria. Y es ese esfuerzo por guardar la ley de Dios el que será aceptado por Dios en la justificación por la fe. Seguimos leyendo. Historia de la Redención, página 48, párrafo 2 dice: los ángeles les comunicaron, eso es Adán y a Eva, les comunicaron el pesar que se experimentó en el cielo cuando se anunció que ellos habían transgredido la ley de Dios, lo que había inducido a Cristo a llevar a cabo el gran sacrificio de su propia vida preciosa. O sea, cuando ellos conversaron con Adán y Eva, le explicaron que al principio de conocer el plan de redención, ellos estuvieron tristes, estuvieron llorando. La caída de Adán y Eva provocó un gran pesar, un gran dolor en el cielo, sobre todo cuando supieron que para poder redimir a la raza humana, Cristo sería sacrificado. La vida preciosa del Hijo de Dios sería sacrificada. Página 48, párrafo 2 del mismo libro dice: cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir y que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión. Fuerte, ¿no? ¿Escucharon esto? Lo que pidieron Adán y Eva cuando se enteraron. Fíjense, cuando Dios cubrió a Adán y Eva con túnicas de pieles, cuando Dios pronunció la sentencia de Génesis 3:15, que iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que una simiente le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Con toda esa primera conversación entre Dios y Adán y Eva, ellos no comprendieron a plenitud lo que implicaba el rescate de la raza humana. Después, cuando estos ángeles vienen y conversan con Adán y Eva y le explican con más detalle el plan de redención, Adán y Eva comprenden y dicen: no, el Hijo de Dios tiene que entregar su vida por nosotros para salvarnos. Dijeron, le rogaron, suplicaron a los ángeles: no, que no se permita esto, déjennos morir, dejen que el castigo caiga sobre nosotros, lo merecemos. Lo merecemos. Que el exterminio de la raza humana llegue sobre nosotros. Pidieron, rogaron que la raza humana fuese aniquilada. No podían aceptar un regalo tan grande. ¿Cuándo entendieron? Repito, dice aquí, rogaron que se les permitiera morir y que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. La angustia de Adán iba en aumento. Sobre todo, ¿quién estaba angustiado? ¿Quién era el máximo responsable de que el pecado y la desgracia entrara a esta tierra? Era Adán. Adán. Satanás provocó la caída de la raza humana, pero
el pecado no iba a entrar a la tierra si Adán no caía. De hecho, no entró por Eva, entró por Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y Adán ahora sentía, al comprender que Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, tendría que venir a la tierra, tomar la naturaleza humana caída, sufrir vergüenza y humillación, sufrir los ataques y las tentaciones de Satanás, aún a riesgo de perder su propia vida, de caer bajo la ira y el castigo de Dios por su propio pecado, porque Cristo podía pecar. Con esos riesgos iba a venir a la tierra y para al final ofrendar su vida en expiación por el pecado. Por culpa de mi pecado, decía Adán. Dice que la angustia de Adán iba en aumento. Sigue diciendo, se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaba terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial que había caminado y conversado con él cuando gozaban de santa inocencia, a quien los ángeles honran y adoran, fuera depuesto de su exaltada posición para morir por causa de su pecado? Adán no se la creía. Demasiado terrible. Página 49, párrafo 1 dice, se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Estos son los ángeles explicándole los términos del pacto a Adán. La vida de un ángel no podía pagar la deuda. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo. Y por esa razón, el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. ¿Escucharon por qué otra razón un ángel no podía morir por la raza humana? Porque no era de suficiente valor como para expiar lo que la ley de Dios exigía. Solo uno que tuviese el mismo valor de la ley podía pagar esta deuda. Su ley, o sea, la ley de Dios, es de más importancia a su vista que los santos ángeles que rodean su trono. El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por una expiación que el Señor podía aceptar mediante el don de su vida en sacrificio, para recibir sobre sí la ira de su Padre. El Padre literalmente iba a descargar toda su ira sobre el pecado en Cristo. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. Página 49, párrafo 2 dice, a Adán se le revelaron importantes acontecimientos del futuro. Escuchen esto porque esta sección es importante. Dice, a Adán se le revelaron importantes acontecimientos del futuro. Fíjense hasta dónde llegó la visión de Adán hacia el futuro, que Dios le permitió contemplar todo lo que iba a pasar en el futuro. Dice, desde su expulsión del Edén hasta el diluvio y más allá, hasta la primera venida de Cristo a la tierra, su amor por Adán y su posteridad induciría al Hijo de Dios a condescender al punto de tomar la naturaleza humana para elevar así, por medio de su propia humillación, a todos los que creyeran en él. Todo esto lo estaba observando Adán. Ese sacrificio sería de suficiente valor como para salvar a todo el mundo, pero solo unos pocos aprovecharían la salvación ofrecida por medio de un sacrificio tan extraordinario. La mayor parte no cumpliría las condiciones requeridas. Pregunto, ¿hay condiciones requeridas para la salvación? Por supuesto que sí, hay condiciones. La idea de una salvación incondicional, la idea de una justificación por la fe sin condiciones es falsa. La mayor parte del mundo no cumpliría las condiciones requeridas para ser participantes de la gran salvación de Dios. Preferirían el pecado y la transgresión de la ley de Dios antes de arrepentirse y obedecer.
para descansar por fe en los méritos y el sacrificio ofrecidos. Este sacrificio era de un valor tan inmenso como para ser más precioso que el oro fino y que el oro de Ofir al hombre que lo aceptara. Página 50, párrafo 1, explica. Se transportó a Adán a través de las generaciones sucesivas. Año tras año contempló Adán hacia el futuro, para que viviera el aumento del crimen, la culpa y la contaminación, porque el hombre cedería a sus inclinaciones naturalmente fuertes a desobedecer la ley, la santa ley de Dios. Se le mostró que la maldición del Señor recaería cada vez con más fuerza sobre la raza humana, el ganado y la tierra, por causa de la permanente transgresión del hombre. Se le mostró también que la iniquidad y la violencia irían en aumento constante. Sin embargo, en medio de toda la marea de la miseria y la desgracia humana, siempre habría unos pocos. Nótese que no dice unos muchos, sino unos pocos. Siempre los que defienden la verdad y están de parte de Dios han sido pocos a través de la historia, en comparación con el resto de la raza humana. Se le mostró, siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y que permanecerían incontaminados en medio de la prevaleciente degeneración moral. ¿Podemos permanecer incontaminados? ¿Podemos vivir sin pecado? Adán debió comprender lo que era el pecado, la transgresión de la ley. ¿Escucharon esto? ¿Le queda claro cuál es la verdadera y única definición de pecado? Dice aquí, Adán debió comprender lo que era el pecado. No dice la naturaleza humana caída, no dice eso. El pecado original, tampoco dice eso. Tampoco dice el pecado como un estado. No. Adán debía comprender lo que era el pecado y dice a continuación, la transgresión de la ley. Que nadie los confunda con ese tema. Se le mostró que la especie cosecharía degeneración moral, mental y física como resultado de la transgresión. Saben que cuando Cristo vino, dice el espíritu de profecía que Cristo vino asumiendo por herencia la misma degradación física, mental y moral que había sobre la raza humana tras 4000 años de pecado. Esa es la naturaleza caída y pecaminosa que Cristo tomó. La misma degeneración moral, mental y física en la que se había sumergido la raza humana tras 4000 años de pecado fue la que Cristo tomó en la carne, hasta que el mundo se llenara de toda clase de miseria humana. Página 51, párrafo 1 sigue diciendo: los días del hombre fueron acortados por causa de su propio pecado al desobedecer la justa ley de Dios. La especie se despreció tanto finalmente que causó la impresión de ser inferior y casi sin valor. Generalmente los hombres fueron incapaces de apreciar el misterio del Calvario y los grandes y sublimes hechos de la expiación y el plan de salvación, por causa de su sometimiento al ánimo carnal, o sea, a los deseos de la carne. Sin embargo, a pesar de su debilidad y las debilitadas facultades mentales, morales y físicas de la especie humana, fíjense que estos son los tres aspectos en los que el pecado ha afectado a la raza humana: debilidad o degeneración física, mental y moral. Esas son las tres áreas: en el físico, en lo mental y en lo moral. Y en esa degeneración vino Cristo cuando tomó la naturaleza humana. Un día lo vamos a leer. Así que a pesar de su debilidad y de las debilitadas facultades mentales, morales y físicas de la especie humana, Cristo, fiel al propósito que lo indujo a salir del cielo, continúa manifestando interés en estos débiles, despreciados y degenerados ejemplares de la humanidad. Se refiere a nosotros. Y los invita a ocultar su debilidad y sus muchas deficiencias en él. Maravilloso esto. Si están dispuestos a acudir a él, el Señor lo está para suplir
todas sus necesidades. ¿Han escuchado a Pablo que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta? Historia de la redención 51, párrafo 2, sigue diciendo, cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado. Voy a hacer una pausa aquí para retomar una idea que aprendimos en clases anteriores. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén que vieron por primera vez a una flor marchitarse y una hoja caer? Dice que lloraron y se angustiaron por una hoja, como se angustia hoy en día alguien que ha perdido a un ser querido. Así era el estado de inocencia que conservaba aún Adán, recién expulsado del jardín. Lloraban por las flores marchitarse, se angustiaban. Imagínese en su mente el estado de depresión, de ansiedad y de dolor que vino sobre Adán cuando tuvo que coger un cordero y cortarle la garganta con un cuchillo y derramar su sangre y ese cordero convulsionar, temblar. ¿Han sacrificado ustedes alguna vez un chivo, un cordero o un carnero? Es feo. Yo sí lo he visto. Y cuando le cortan en el cuello para que drene la sangre, que sale como un chorro así, él tiembla, se mueve. Escuchen esta cita y mediten en su mente. Dice, cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Así que imagínense a Satanás, no sé por qué mencioné a Satanás. Imagínense a Adán con el cuchillo en la mano, abriendo el cuello de este cordero, la sangre salpicando y derramándose. Adán temblando al ofrecer esta ofrenda y diciendo en su mente, es mi culpa, es mi culpa. Y mi pecado va a hacer que el Hijo de Dios tenga que pasar por esto, tenga que ser sacrificado, ofrecido. Ay, si nosotros tuviésemos todo el tiempo, todo el día, esa meditación en nuestra mente. Ojalá y el trauma de Adán sea un trauma constante para nosotros. ¿Sabe? Esto fue hecho a propósito. No sé si sean las palabras correctas, pero era el plan de Dios traumatizar a Adán y traumatizar a todos los hijos de Dios acerca de la gravedad del pecado. El pecado equivale a muerte siempre. Y no hay salvación en pecado. El único medio para salvarse es salvarse del pecado. Salvarse sin pecado. Al cielo con pecado no vamos a entrar. O le decimos adiós al pecado o nos despedimos del cielo. Una de las dos. Y eso era lo que Dios quería impresionar en Adán. Lo que costaba la redención. Sigue explicando en la página 51, párrafo 3, lo siguiente. Esta ceremonia, ordenada por Dios, debía ser un constante recordativo para Adán. Un trauma. Un constante recordativo para Adán, como asimismo un reconocimiento penitencial de su pecado. Este acto de tomar una vida dio a Adán una impresión más profunda y perfecta de su transgresión. Allí, en ese entonces, fue que Adán entendió lo que realmente era el pecado y lo que costaba. Para expiarla se requirió nada menos que la muerte del amado Hijo de Dios. Se maravilló de la infinita bondad y del incomparable amor puesto de manifiesto al dar semejante rescate para salvar al culpable. Cuando Adán daba muerte a la víctima inocente, le parecía que estaba derramando con su propia mano
la sangre del Hijo de Dios. Ojalá y recordemos eso cada vez que tengamos deseo de pecar. Cada vez que entremos en tentación, nos acordemos de Adán, nos acordemos de la cruz de Cristo y ver, ojalá, es que es algo que se nos olvida. Por eso es que pecamos. Pero si todo el mundo, si cada uno de nosotros mantuviese en su mente la imagen de Cristo derramando y agonizando, derramando su sangre y agonizando por su vida en la cruz, ¿quién se atrevería a pecar con esa imagen en la frente? ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decir una mala palabra, a tener un mal pensamiento, o a explotar, a incomodarse, o a irritarse, a ofender, o a cometer cualquier pecado con el pensamiento en su mente de que con eso está sacrificando la vida de Cristo? ¿Quién puede pecar así? Es el secreto. Ahí tienen la clave para no pecar. Sigue diciendo, cuando Adán daba muerte a la víctima inocente, le parecía que estaba derramando con su propia mano la sangre del Hijo de Dios. Se dio cuenta de que si hubiera permanecido fiel al Señor y leal a su santa ley, jamás habrían muerto ni hombres ni animales. No obstante, los sacrificios, al señalar hacia la gran y perfecta ofrenda del amado Hijo de Dios, le permitían vislumbrar una estrella de esperanza que iluminaba las tinieblas de su terrible futuro y le proporcionaban alivio en su total desesperanza y ruina. En la sangre derramada de los corderos, Adán contemplaba un rayo de luz de esperanza. Un día todo esto va a pasar. Un día, lo entendamos o no, estemos de acuerdo o no, colaboremos con Dios o no, esto va a terminar. Y la escena de crimen, de pecado, de maldad y del reinado de Satanás va a llegar a su fin. Página 52, párrafo 1 dice, al principio se consideró que el jefe de cada familia era dirigente y sacerdote de su propio conjunto familiar. Más tarde, cuando la especie se multiplicó sobre la tierra, algunos hombres señalados por Dios realizaron la solemne ceremonia de los sacrificios en favor del pueblo. Ustedes saben quiénes fueron estos, fueron los sacerdotes. La sangre de los animales debía relacionarse en la mente de los pecadores con la sangre del Hijo de Dios. Eso era lo que debían recordar los judíos en el servicio del santuario. Pero lo convirtieron en una rutina, en un ritual, y se olvidaron del Hijo de Dios. Y por eso cuando el Mesías, estaban esperando un Mesías libertador en vez de un Mesías redentor. Sigue diciendo, la muerte de la víctima debía ser una evidencia para todos que el castigo del pecado es la muerte. Mediante el acto del sacrificio, el pecador reconocía su culpa y manifestaba su fe, por cuyo intermedio proveía el inmenso y perfecto sacrificio del Hijo de Dios, prefigurado por las ofrendas de animales. Sin la expiación provista por el Hijo de Dios, no podría haber derramamiento de bendiciones o salvación por parte de Dios con respecto al hombre. Escuchen esto. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron derecho a la vida, perdieron derecho a un poquito así más de aire para respirar, y a un poquito así de sol, a un poquito de lluvia, a un poquito de frutas, de alimento. Perdieron derecho a toda bendición de parte de Dios. Y la única razón por la que todo eso permaneció, y el sol no se apagó, y los árboles no se secaron, y el agua no desapareció, y el aire no se contaminó destruyendo a la raza humana, y nada de eso aniquiló inmediatamente a este mundo. Eso no pasó, porque Cristo se ofreció como redentor de la raza humana. El Señor es celoso del honor de su ley. Su transgresión produjo una espantosa separación entre el Padre y el hombre. A Adán, en su inocencia, se le concedió comunión directa, libre y gozosa con su Hacedor. Después de su transgresión, Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los ángeles. A partir de entonces, Cristo sería el mediador
y la cara representativa de la deidad. Bien, esto es todo por hoy. Hasta aquí terminamos con la segunda parte del plan de redención que llevaba el título El plan de Satanás. Ya vimos cuál era: provocar la caída de Cristo para frustrar el plan de redención. Y una vislumbre del futuro, el futuro que vio Adán, y una esperanza. El próximo sábado vamos a tener la tercera parte del plan de redención. Y creo yo que va a ser la parte final de este asunto del plan de redención, para tratar entonces otros temas. ¿Les parece impresionante toda esta historia, no es así? Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima.